En el corazón de la imponente Ciudad de México, donde los rascacielos de cristal de Santa Fe parecen tocar el cielo mientras ignoran a quienes caminan por el asfalto, una joven llamada María Guadalupe se encontraba frente a la decisión más difícil de su vida. Aquella mañana, el destino le puso una trampa que parecía arrebatarle todos sus sueños en un solo segundo de compasión. Lo que ella no sabía, y lo que nadie en ese frío edificio corporativo podía imaginar, era que ese acto de bondad sellaría su destino de una manera que ni en sus fantasías más grandes habría podido soñar jamás, demostrando que a veces perderlo todo es la única forma de ganarlo. María miraba su currículo arrugado y sus zapatos viejos, pero perfectamente limpios, sintiendo que el mundo se le venía encima mientras el reloj avanzaba sin piedad hacia la hora de su cita. Había pasado meses esperando esa oportunidad única para sacar a su familia de la miseria, pero ahora, frente a ella, un hombre mayor se desvanecía sin que nadie se detuviera a auxiliarlo en medio de la indiferencia. Fue en ese instante de humillación y desesperanza absoluta donde comenzó esta historia que nos enseña que los ojos del cielo siempre están mirando nuestras acciones más secretas y humildes, incluso cuando pensamos que todo está perdido. Antes de continuar con esta emocionante historia, que seguramente tocará las fibras más profundas de tu corazón, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando hoy? Queremos saber quiénes son esas almas bondadosas que, al igual que nuestra protagonista, aún creen en el poder de la humanidad por encima del dinero y la ambición. Tu presencia aquí es muy importante para nosotros, así que escribe ahora mismo tu lugar de origen mientras nos preparamos para descubrir la impactante verdad detrás de este encuentro inesperado que ocurrió en las calles de la gran capital. El contraste era brutal entre la elegancia fría de los ejecutivos que pasaban de largo, preocupados por sus relojes de marca, y la fragilidad de aquel anciano que se aferraba a la pared buscando un poco de aire. María Guadalupe sabía que si se detenía, perdería la entrevista que tanto necesitaba para pagar el tratamiento de su padre enfermo, pero su noble corazón no le permitió seguir adelante como si nada ocurriera. La pregunta que surge en este momento de tensión es si realmente vale la pena sacrificar nuestro propio bienestar por un extraño que parece no tener absolutamente nada que ofrecernos a cambio. Con el escapulario de la Virgen de Guadalupe apretado contra su pecho y una oración silenciosa en sus labios, la joven dejó caer su carpeta al suelo para sostener al hombre que estaba a punto de colapsar. En ese preciso momento, el cronómetro de su vida se detuvo y la verdadera prueba de fuego comenzó. Una prueba que no se trataba de conocimientos técnicos ni de títulos universitarios, sino de la pureza de un alma que antepone el respeto a los mayores ante cualquier ambición. Nadie imaginaba quién era realmente ese anciano, ni cómo ese gesto de amor transformaría la oficina más lujosa de México en un escenario de justicia divina. El aroma del café de olla que María había preparado con tanto esmero para su padre, el señor José, aún persistía en sus ropas mientras bajaba del congestionado metro en la estación Tacubaya. La Ciudad de México despertaba con su habitual caos, pero para María Guadalupe, ese día no era un día cualquiera. Era la oportunidad de cambiar el destino de su humilde hogar en la periferia. Con sus manos curtidas por el uso constante de cloro y detergentes en sus empleos temporales, ella acariciaba su escapulario de la Virgen de Guadalupe, pidiendo un milagro que le permitiera conseguir la chamba en el prestigioso distrito de Santa Fe, donde el cristal de los edificios refleja una realidad muy distinta a la de sus calles polvorientas. María vestía una blusa blanca, impecable a pesar de los años, y una falda oscura que ella misma había remendado con paciencia infinita durante la noche anterior. Sus ojos, profundos y llenos de esa sabiduría que solo da el esfuerzo diario, miraban con respeto la imponente estructura de acero y vidrio que se alzaba ante ella como un gigante indiferente. Aunque su calzado estaba gastado por las largas caminatas que realizaba para ahorrar lo de los camiones, lo había pulido hasta que brillara, pues su padre siempre le decía que la pobreza no era excusa para la falta de dignidad. Ella representaba la fuerza de la mujer mexicana, esa que se levanta antes del alba para cuidar a los suyos, cargando en su vieja carpeta no solo un currículo,
sino las esperanzas de una familia entera. Al cruzar el umbral del edificio, el aire acondicionado golpeó su rostro, recordándole que había entrado en un mundo donde el dinero y la apariencia dictaban las reglas del juego. Allí estaba Mr. Harrison, un alto ejecutivo de mirada gélida y traje que costaba más que la pequeña casa de María, revisando su reloj con una impaciencia que rayaba en lo cruel. Para él, las personas de origen humilde eran simples números en una hoja de cálculo, y cualquier retraso era visto como una falta de respeto imperdonable hacia su tiempo, el cual consideraba de oro puro. Con su acento extranjero y una actitud que destilaba superioridad, caminaba por el vestíbulo ignorando a los empleados, buscando solamente la perfección técnica y el éxito corporativo sin alma. Lucía Valenzuela, la supervisora de la entrada, era la mano derecha de Mr. Harrison y compartía su desprecio por aquellos que venían de abajo, habiendo olvidado por completo sus propias raíces en su afán de escalar puestos. Cuando María se acercó al mostrador, sudorosa por la caminata y con la respiración agitada tras haber auxiliado a don Roberto en el pasillo, Lucía la miró de arriba a abajo con una mueca de asco evidente. La mujer, vestida con un traje sastre demasiado ajustado y una actitud de soberbia, no ocultó su fastidio al ver el aspecto sencillo de la joven. En ese ambiente de lujo y opulencia, la presencia de María Guadalupe resultaba casi un insulto para quienes solo valoraban las apariencias externas y el estatus social. «¿Qué es lo que busca aquí, jovencita?», preguntó Mr. Harrison con una risa burlona que resonó en el amplio vestíbulo, mientras señalaba con desdén la carpeta de María que estaba un poco húmeda por la lluvia matutina. La joven, con la voz temblorosa pero manteniendo la frente en alto, respondió que tenía una cita para la entrevista de asistente, pero que se había demorado unos minutos auxiliando a un señor mayor que se sentía mal en el corredor. El ejecutivo soltó una carcajada seca y le dijo que en esta empresa no se contrataba a gente distraída que perdía el tiempo con vagabundos, añadiendo que su aspecto era más adecuado para vender tamales en la esquina que para trabajar en una oficina de primer nivel. Las palabras de Mr. Harrison cayeron como baldes de agua fría sobre el espíritu de María, quien sentía cómo se le hacía un nudo en la garganta ante tanta humillación gratuita frente a otros candidatos. Lucía Valenzuela intervino para rematar la injusticia, arrebatándole el currículo de las manos y arrojándolo al bote de la basura sin siquiera abrirlo, mientras le ordenaba que se retirara antes de llamar a seguridad. La escena era desgarradora, viendo cómo meses de preparación y sueños eran pisoteados por la soberbia de quienes se creen dueños del mundo. Y usted, que está escuchando esto, ¿qué habría hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Cree que María merecía este trato tan cruel solo por su apariencia y su bondad? María Guadalupe sintió que el alma se le partía en 1000 pedazos, pensando en su padre, el señor José, que la esperaba en casa, con la esperanza de que trajera buenas noticias para comprar sus medicinas. A pesar del insulto y del dolor que quemaba en su pecho, la joven miró a Mr. Harrison a los ojos y le dijo con una dignidad que lo dejó mudo por un segundo, que el respeto no se compra con dinero ni con trajes caros. Salió del edificio con el corazón en la mano, sintiendo que había fallado en su misión, pero sin arrepentirse de haber ayudado a aquel anciano, pues su fe le decía que ninguna buena acción queda sin recompensa ante los ojos de Dios. La situación en la pequeña casita de María Guadalupe no podía esperar más tiempo, pues la salud del señor José pendía de un hilo muy delgado que amenazaba con romperse en cualquier momento. Cada vez que el anciano tosía con dificultad en la habitación de al lado, el corazón de la joven se apretaba con una angustia que no la dejaba dormir, sabiendo que las medicinas para el tratamiento urgente costaban una cantidad de lana que ella simplemente no poseía en sus bolsillos vacíos. Ese empleo en el distrito financiero de Santa Fe no era un simple capricho de superación personal, sino la única tabla de salvación para evitar que su padre se apagara lentamente ante sus ojos, consumido por una enfermedad que no perdonaba la falta de recursos económicos en los barrios más olvidados. El médico de la clínica comunitaria había sido muy claro con ella semanas atrás. Si no conseguían los fármacos especializados antes de que terminara la presente semana, las complicaciones serían irreversibles
y el daño al corazón del señor José sería definitivo. El tiempo corría como arena entre los dedos de María, y cada segundo que pasaba sin una respuesta favorable era un paso más hacia el abismo de la pérdida de su ser más querido en este mundo. La presión de las deudas se acumulaba sobre la mesa del comedor, donde las facturas vencidas recordaban constantemente que la dignidad no paga las cuentas del hospital ni llena el estómago de quien ha entregado su vida entera al trabajo duro. María caminaba de regreso a la parada del camión, sintiendo que el peso de su familia descansaba enteramente sobre sus hombros cansados, mientras las lágrimas luchaban por brotar de sus ojos, empañados por la impotencia. No podía imaginar regresar a su hogar y mirar a su padre a la cara para decirle que había fallado, que su sacrificio diario de preparar el cafecito y cuidarlo con esmero no había sido suficiente para convencer a la gente de traje y corbata. La urgencia era tal que incluso pensó en vender lo poco que le quedaba, aquel escapulario de plata que heredó de su abuelita, pero sabía perfectamente que eso apenas cubriría una pequeña parte de lo que el tratamiento médico exigía con tanta premura. El drama se intensificaba con cada noticia que llegaba del hospital, pues el plazo para realizar el depósito inicial de la cirugía se vencía al día siguiente, sin falta alguna ni prórroga posible. Sin ese dinero en la mano, las puertas del sanatorio se cerrarían para su padre, dejándolo a su suerte en una cama de su casita, sin los cuidados profesionales necesarios para sobrevivir a esta crisis respiratoria. María se sentía acorralada por una realidad cruel que parecía castigarla por haber tenido un momento de compasión con aquel desconocido en el pasillo, preguntándose en silencio si realmente la bondad tenía algún valor real en un mundo que solo se mueve por el interés y la velocidad constante de los negocios. La honra de su apellido también estaba en juego en esta carrera contra el reloj, pues el señor José siempre había sido un hombre trabajador que nunca le debió nada a nadie, y ahora se veía reducido a la fragilidad extrema por falta de dinero. María Guadalupe no solo buscaba salvar la vida de su progenitor, sino también preservar la integridad de un hombre que le enseñó desde pequeña que la verdadera riqueza estaba en la honestidad y el trabajo duro frente a la adversidad. La desesperación crecía en su pecho como una tormenta negra, mientras el cielo de la capital se nublaba de repente, reflejando el estado de un alma que estaba a punto de rendirse ante la injusticia de un sistema que parecía haberle dado la espalda. Al llegar a su modesta vivienda en las orillas de la ciudad, María tuvo que tragar sus lágrimas y ponerse una máscara de fortaleza para no preocupar a su padre, quien la esperaba con ojos cansados pero llenos de ilusión. El señor José, sentado en su sillón de siempre, le preguntó con un hilo de voz si le había ido bien en la gran ciudad, esperando que por fin la suerte le sonriera. Ella solo pudo abrazarlo con fuerza, sintiendo el aroma a medicina y a viejo hogar, mientras le mentía diciendo que todavía estaban revisando los perfiles y que debía tener fe en que la Virgen de Guadalupe no los abandonaría en este momento de tanta necesidad. Mientras preparaba unos frijolitos para la cena, María abrió su carpeta maltratada y se dio cuenta de que, entre sus hojas de vida, se había colado un documento técnico que no era suyo, probablemente recogido del suelo durante el caos en el pasillo del edificio corporativo. Era un informe financiero de alta complejidad, lleno de gráficas y proyecciones de inversión que parecían chino para cualquiera, pero que para ella, con su mente analítica y sus noches de estudio autodidacta, empezaron a cobrar un sentido alarmante. Notó de inmediato que los cálculos de Mr. Harrison estaban profundamente equivocados, ocultando una pérdida millonaria que podría llevar a la quiebra a toda la organización en cuestión de semanas si nadie se daba cuenta del error. El contraste era casi poético. Una joven que apenas tenía para la renta estaba sosteniendo en sus manos la clave de la supervivencia de un imperio económico que acababa de humillarla sin piedad. María se debatía entre el rencor por el trato recibido y su honestidad inquebrantable, preguntándose si debería regresar para advertirles o simplemente dejar que el destino pasara factura a quienes tanto desprecio le mostraron. Sin embargo, su ética de trabajo forjada en la honradez de su padre le susurraba que el conocimiento conlleva una responsabilidad
incluso cuando se trata de ayudar a aquellos que nos han herido profundamente con su soberbia y falta de humanidad. De repente, un fuerte acceso de tos del señor José rompió el silencio de la noche, recordándole a María que no tenía tiempo para dilemas morales abstractos cuando la vida de su padre se escapaba entre sus dedos. Corrió a su lado para darle un poco de agua, sintiendo la impotencia de no poder comprar el tanque de oxígeno que el médico le había recomendado con tanta insistencia. La tensión en la casita se volvía insoportable, con el tic-tac del reloj marcando las horas de un plazo que estaba a punto de expirar, mientras ella sostenía aquel papel que podría ser su única moneda de cambio en un juego donde las reglas siempre favorecían a los de arriba. Pero nadie podría imaginar que, por tras de aquel mirar cansado y de sus manos que olían a jabón de barra, había una verdad que cambiaría el rumbo de muchas vidas al amanecer del siguiente día. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías devuelto el documento para salvar a la empresa que te humilló o habrías dejado que el orgullo dictara tus acciones? Cuéntamelo en los comentarios, pues tu opinión es fundamental para entender el valor de la integridad en los tiempos modernos, donde parece que el dinero vale más que la palabra empeñada y el respeto mutuo entre hermanos mexicanos. A la mañana siguiente, el teléfono de la vecina, que era el único medio de contacto que María tenía, sonó con una insistencia inusual que despertó a todo el barrio. Era Lucía Valenzuela, la supervisora, quien con un tono aún más cargado de veneno que el día anterior, le exigió que regresara de inmediato al edificio de Santa Fe para devolver lo que se había llevado. Usted no solo es impuntual, sino que ahora resulta que es una ladrona de información confidencial, le gritó la mujer por el auricular, amenazándola con llamar a la policía si no se presentaba en menos de una hora con los papeles originales para evitar una demanda legal. María Guadalupe no se dejó intimidar por los gritos ni por las falsas acusaciones, y con una calma que nacía de su propia inocencia, respondió que ella no era ninguna ladrona y que regresaría solo para demostrar su valor. Ustedes perdieron algo mucho más valioso que un papel. Perdieron la oportunidad de ser seres humanos, dijo la joven antes de colgar con firmeza, dejando a Lucía con la palabra en la boca y una rabia contenida. A pesar del miedo que sentía por las amenazas legales, María sabía que esta era su última oportunidad de entrar en ese edificio y buscar una audiencia justa, ya no por el empleo, sino por su propia dignidad. Mientras se preparaba para salir, su padre la tomó de la mano con debilidad y le entregó su bendición, recordándole que un apellido limpio vale más que todas las minas de oro de la sierra. Con el informe financiero bien guardado en su pecho, María se dirigió nuevamente al distrito de Santa Fe, sintiendo que cada paso era una batalla contra la discriminación y los prejuicios que tanto daño hacen en nuestro país. La escalada de tensión era evidente en el aire, pues ella sabía que al llegar la esperarían no con un contrato, sino posiblemente con patrullas y esposas, lista para enfrentar lo que fuera necesario por defender la verdad. Al entrar nuevamente en el vestíbulo de cristal, la mirada de los guardias de seguridad se clavó en ella como si fuera una delincuente de alta peligrosidad, siguiendo las instrucciones precisas de Mr. Harrison. Lucía Valenzuela la esperaba con una sonrisa triunfante, lista para terminar el trabajo de destruir la reputación de la muchacha de barrio que se atrevió a desafiar su autoridad. Sin embargo, María mantenía la cabeza en alto, caminando con una seguridad que desconcertaba a quienes pensaban que la verían suplicando clemencia por un error que ella no había cometido, demostrando que la verdadera fuerza no reside en el poder, sino en la conciencia tranquila. El elevador subía hacia los pisos más altos, donde se tomaban las decisiones que afectaban a miles de personas, y María sentía cómo el estómago se le revolvía por los nervios de lo que estaba por venir. Sabía que en esos reportes financieros había errores de bulto que Mr. Harrison no había visto por su propia arrogancia, y ella estaba decidida a mostrárselos antes de que la sacaran a la fuerza. Era una apuesta arriesgada, un todo o nada que definiría no solo su futuro laboral, sino la posibilidad de llevar a su padre a un hospital privado antes de que el sol se pusiera sobre el Valle de México una vez más. Justo antes de entrar a la sala de juntas, un joven elegante pero de mirada amable llamado Alejandro, el hijo de uno de los socios principales,
se cruzó en su camino y notó la determinación en los ojos de María. Él había escuchado los rumores sobre la muchacha problemática que andaba merodeando, pero al verla de cerca, algo en su porte le indicó que la historia que contaban Harrison y Lucía no era del todo cierta. Este breve encuentro fue un momento de esperanza en medio de la tormenta, pues María sintió por primera vez que en ese nido de lobos podría haber alguien dispuesto a escuchar su versión de los hechos antes de juzgarla. La puerta de la oficina presidencial se abrió de par en par, revelando a Mr. Harrison, sentado tras un escritorio de caoba, rodeado de abogados que parecían listos para devorar a cualquiera que se interpusiera en sus intereses. El ejecutivo no la dejó ni siquiera saludar, comenzando a recriminarle su supuesta deshonestidad con palabras hirientes que resonaban en las paredes acústicas del recinto. María, apretando su carpeta contra sí, esperó pacientemente a que terminara su discurso de odio, preparándose para soltar la bomba informativa que tenía en sus manos y que dejaría a todos los presentes con la boca abierta por la sorpresa de su inteligencia aplicada. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo, mientras los segundos pasaban y la paciencia de los ejecutivos se agotaba rápidamente ante la presencia de la joven humilde. María Guadalupe se acercó lentamente a la mesa, sin pedir permiso, y colocó el informe justo frente a Mr. Harrison, señalando con su dedo índice la columna de resultados que estaba mal calculada. En ese momento, el silencio se apoderó del lugar, pues el rostro del ejecutivo pasó de la ira a un color pálido casi fantasmal, dándose cuenta de que la joven a la que llamó ignorante acababa de encontrar una falla técnica garrafal. «Esto es un montaje, una mentira de una muerta de hambre que solo quiere dinero fácil», gritó Mr. Harrison, golpeando la mesa de caoba con una rabia que delataba su miedo profundo al verse descubierto por alguien que consideraba inferior. Lucía Valenzuela, tratando de ganar puntos con su jefe y ocultar su propio nerviosismo, se acercó a María para sujetarla del brazo y sacarla a empujones de la oficina, asegurando que sus trucos baratos no funcionarían en una empresa de tal prestigio internacional. Pero justo cuando la violencia física estaba por estallar en medio de la sala de juntas, la pesada puerta de la oficina privada del fondo se abrió lentamente, emitiendo un sonido que impuso un silencio sepulcral en toda la habitación, haciendo que hasta el aire pareciera detenerse. Caminando con una elegancia natural y apoyado en un bastón de madera fina con empuñadura de plata que no tenía el día anterior, apareció el anciano que María había auxiliado en el pasillo de los elevadores. Don Roberto, el verdadero fundador y dueño mayoritario de aquel imperio financiero, miró a su alrededor con una serenidad que helaba la sangre de los presentes, especialmente la de Mr. Harrison, quien se quedó petrificado con el brazo levantado. Ya no se veía como el hombre vulnerable y desorientado que buscaba aire desesperadamente, sino como la autoridad máxima cuya palabra podía hundir o salvar carreras enteras en un solo parpadeo de sus ojos sabios y experimentados. El rostro de Lucía Valenzuela se transformó en una máscara de terror absoluto, palideciendo hasta quedar casi del color de las paredes de mármol de la oficina, mientras soltaba el brazo de María como si quemara su piel. Don Roberto se acercó a la joven con una sonrisa llena de una ternura paternal, ignorando por completo los balbuceos incoherentes de Harrison, quien intentaba desesperadamente explicar por qué una desconocida estaba perturbando la paz de la sala de juntas. El anciano puso una mano sobre el hombro de María Guadalupe, reconociendo en ella la misma chispa de honestidad y valentía que él mismo tuvo cuando empezó a chambear desde abajo hace muchas décadas en los mercados de la ciudad. Don Roberto metió la mano en el bolsillo de su impecable saco gris y sacó una pequeña medalla de plata, el escapulario de la Virgen de Guadalupe que María había dejado caer mientras lo ayudaba a estabilizarse el día anterior. Esta joya es la prueba de que en este edificio todavía queda esperanza y decencia humana, dijo el patrón con una voz que resonaba con la fuerza de un trueno contenido en toda la estancia de Santa Fe. Explicó a los presentes que él suele caminar por los pasillos sin escoltas ni lujos para probar la calidad humana de su gente, y que de cientos de ejecutivos exitosos, solo esta jovencita se detuvo a salvarle la vida sin importarle perder su futuro.
Mr. Harrison trató de intervenir con arrogancia, alegando que la puntualidad y los resultados financieros eran lo único que importaba para el éxito de la corporación y que la caridad no pagaba las nóminas de los empleados. Sin embargo, don Roberto lo detuvo con un gesto firme y seco de su mano, ordenándole que guardara silencio mientras el verdadero dueño de la empresa tomaba la palabra ante todos los abogados presentes. Lo que usted llama resultados es solo un disfraz para su falta de ética y su incompetencia profesional, y ahora resulta que esta joven, a quien usted humilló por su aspecto, ha encontrado un error millonario en sus cuentas que ninguno de sus supuestos expertos supo detectar a tiempo. La revelación cayó como una bomba informativa en la sala de juntas, dejando en claro que María Guadalupe no solo tenía un corazón de oro, sino una mente privilegiada capaz de entender la complejidad de los negocios modernos. La prueba concreta estaba sobre la mesa, el informe corregido por María y la medalla que representaba su sacrificio personal, elementos que juntos formaban un veredicto irrefutable contra la gestión soberbia de Harrison y sus seguidores. Lucía Valenzuela sentía que el suelo se abría bajo sus pies, dándose cuenta de que su lealtad ciega a un jefe cruel la había llevado a pisotear a una verdadera joya del talento mexicano que ahora estaba bajo la protección del jefe máximo. Lo que viene a continuación te va a sorprender de una manera que no imaginas, pues la justicia divina suele ser más rápida y certera de lo que pensamos cuando se trata de proteger a los humildes de corazón. Por eso, antes de llegar al desenlace de esta increíble historia de superación y verdad, deja tu like ahora mismo y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras narraciones cargadas de emoción y lecciones de vida. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estas historias que nos recuerdan que la bondad siempre encuentra su camino hacia la luz, incluso en los lugares más oscuros y ambiciosos de nuestra sociedad. Don Roberto miró profundamente a los ojos de María y le pidió que explicara detalladamente el error que había encontrado en el balance financiero, dándole el lugar y el respeto que todos le habían negado sistemáticamente desde que pisó el edificio. La joven, con una voz clara, firme y sin rastro de duda, comenzó a desglosar las cifras y las proyecciones mal calculadas, demostrando una competencia técnica que dejó a los abogados y asesores en un estado de shock absoluto. En ese momento, quedó claro para todos que la verdadera entrevista de trabajo no había terminado en el bote de la basura, sino que apenas estaba comenzando bajo la supervisión directa del hombre más poderoso de la empresa. Don Roberto escuchó cada palabra de María con una atención casi sagrada, mientras los ojos de los demás ejecutivos pasaban del informe a la joven con una mezcla de envidia y asombro total. Con un movimiento rápido de su mano, el anciano tomó el documento corregido y lo lanzó con fuerza sobre el pecho de Mr. Harrison, quien apenas pudo sostenerlo antes de que las hojas se desparramaran por el suelo alfombrado. Usted ha sido un parásito en esta empresa, alimentándose del esfuerzo de otros, mientras desprecia la verdadera capacidad que camina frente a sus narices con humildad, sentenció don Roberto con una frialdad que heló los ánimos en la lujosa sala de juntas de aquel imponente edificio de Santa Fe. Mr. Harrison intentó balbucear una última defensa, pero sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta ante la mirada implacable de su jefe, quien ya no estaba dispuesto a tolerar más negligencias disfrazadas de éxito corporativo. Lucía Valenzuela, en un intento desesperado y patético por salvar su propio pellejo, comenzó a culpar a Harrison de todas las decisiones erróneas, olvidando por completo la complicidad de que ambos habían mantenido para humillar a María Guadalupe apenas unas horas atrás. Don Roberto la miró con una mueca de profundo disgusto y le ordenó que guardara silencio de inmediato, pues su traición a sus propios valores y a su gente mexicana era la falta más grave de todas las cometidas. ¡Seguridad!, gritó don Roberto con una fuerza inesperada que hizo vibrar los pesados cristales de la oficina presidencial, y en cuestión de segundos, 2 hombres uniformados entraron para cumplir las órdenes del patrón sin mediar palabra alguna. Don Roberto señaló con la empuñadura de su bastón de plata a Mr. Harrison y le informó que su contrato quedaba rescindido de manera inmediata,
por falta de ética y fraude administrativo, ordenando que lo escoltaran fuera del edificio sin derecho a recoger ni una sola de sus pertenencias personales. El ejecutivo arrogante, que antes se sentía dueño absoluto del mundo, fue sacado a rastras ante la mirada atónita de todos los empleados que se agolpaban en los pasillos para presenciar su estrepitosa caída. Lucía Valenzuela no corrió con mejor suerte en aquel momento de justicia divina, pues don Roberto le arrebató el gafete de identificación que colgaba de su cuello con un tirón firme que simbolizaba el fin de su autoridad mal empleada contra los más débiles. El anciano le recordó con voz severa que el poder es una herramienta para servir a los demás, no para pisotear a quienes buscan una oportunidad honesta de chambear para sacar adelante a sus familias con dignidad y esfuerzo. La supervisora, envuelta en lágrimas de vergüenza pública, tuvo que caminar por el mismo vestíbulo donde había humillado a María, sintiendo ahora el peso del desprecio de aquellos a quienes alguna vez trató con soberbia e indiferencia absoluta. Alejandro, el hijo de don Roberto y heredero de la compañía, se acercó a María Guadalupe y le estrechó la mano con un respeto genuino, reconociendo que su inteligencia y su valor eran exactamente lo que la empresa necesitaba para renovarse desde adentro. Él mismo se encargó de recoger la carpeta maltratada de la joven del suelo y de colocarla sobre el escritorio principal de Caoba como un trofeo que representaba la victoria definitiva de la honestidad sobre la corrupción de clase. María sentía que el corazón le latía con una fuerza incontrolable en el pecho, dándose cuenta de que la justicia que tanto le había pedido a la Virgencita finalmente se estaba manifestando de la manera más espectacular posible. Don Roberto se volvió hacia María y frente a todos los presentes que aún permanecían en la sala, le ofreció el puesto de gerente de operaciones especiales que Harrison acababa de dejar vacante, con un salario que multiplicaba por 100 sus expectativas. Tu primer encargo será corregir este desastre financiero que detectaste y contratar a personas que tengan tanto cerebro como corazón, pues aquí ya no hay lugar para la gente que desprecia a sus semejantes, le dijo el anciano con una sonrisa de orgullo paternal. María aceptó el reto con la humildad que siempre la caracterizó, pero con una firmeza en sus ojos que indicaba que estaba lista para liderar con una visión profundamente humana y transformadora. Sin perder un solo segundo de su nuevo poder, María Guadalupe solicitó a Alejandro que enviara una ambulancia privada de inmediato a la pequeña casa de su padre, el señor José, para que recibiera el tratamiento médico que tanto necesitaba con urgencia vital. Don Roberto asintió con la cabeza vigorosamente, autorizando todos los gastos necesarios para asegurar la recuperación total del hombre que le había enseñado a María el valor de la integridad por encima de cualquier riqueza material. La joven sintió un alivio inmenso recorriendo su cuerpo, sabiendo que el sacrificio de su vida y aquel momento de compasión en el pasillo habían salvado finalmente a la persona que más amaba en este mundo. La noticia de la promoción de María y el despido fulminante de los tiranos se corrió como pólvora por todo el distrito financiero de la capital, convirtiéndose en una leyenda urbana que devolvería la esperanza a muchos trabajadores honestos. En ese instante, María Guadalupe dejó de ser la muchacha pobre que todos ignoraban para convertirse en la líder respetada que cambiaría las reglas del juego en uno de los edificios más importantes de todo México. El clímax de esta jornada inolvidable terminaba con un abrazo sincero entre el anciano fundador y la joven visionaria, sellando un pacto de honor que recordaría a todos los presentes que la verdadera grandeza se mide por la bondad. Pocas semanas después, el ambiente en la pequeña casita de la periferia había cambiado por completo, no solo por la lana que ahora María Guadalupe ganaba con su esfuerzo, sino por la alegría que inundaba cada rincón. El señor José ya no luchaba por respirar en un rincón oscuro, sino que se recuperaba en una habitación llena de luz, atendido por los mejores especialistas que el dinero y el agradecimiento de don Roberto podían pagar. María se sentaba a su lado cada noche, después de su jornada en la empresa, para compartir un cafecito y contarle cómo estaba transformando aquel edificio de cristal en un lugar donde la gente se saludaba con respeto y dignidad, sin importar su puesto. En la oficina de Santa Fe,
Las cosas ya no eran como antes. La sombra de la arrogancia de Mr. Harrison y la crueldad de Lucía Valenzuela se habían disipado para dar paso a una nueva era de justicia social y empatía corporativa. María Guadalupe implementó programas de apoyo para los trabajadores más humildes, asegurándose de que nadie más tuviera que pasar por la humillación que ella sufrió aquel día fatídico. Su liderazgo, basado en la sabiduría de la calle y la preparación académica que siempre cultivó en silencio, convirtió a la compañía en un modelo de éxito humano que resonaba en todo el país, demostrando que el talento no tiene código postal ni clase social. Don Roberto, por su parte, encontró en María no solo a una empleada brillante, sino a la nieta espiritual que siempre había buscado para confiarle el legado de su vida entera de trabajo duro. A menudo se les veía caminando juntos por la plaza central, platicando sobre el futuro de México y sobre la importancia de nunca olvidar de dónde viene uno, por muy alto que se logre llegar en la escala del éxito. Aquel encuentro fortuito en el pasillo, que comenzó con un desmayo y un gesto de auxilio desinteresado, se convirtió en el pilar de una amistad inquebrantable que desafió todas las barreras generacionales y económicas imaginables en nuestra sociedad. El señor José, ya recuperado y con las mejillas llenas de color, caminó un día del brazo de su hija por las lujosas oficinas donde ella ahora tomaba las decisiones más importantes del negocio. Al ver el respeto con el que todos saludaban a su pequeña, al hombre se le hizo un nudo en la garganta y sintió que todo el sacrificio de su vida había valido la pena al ver a su María convertida en una mujer tan poderosa como bondadosa. En aquel día, todos en el distrito financiero aprendieron que la verdadera riqueza no está en lo que se muestra hacia afuera, sino en la calidad de alma que se cultiva por dentro, cuando nadie nos está mirando. Esta historia nos deja una enseñanza que debemos guardar en lo más profundo de nuestra memoria. La posición social es apenas un traje temporal que la vida nos presta, pero el carácter y la bondad son la verdadera esencia que nos define ante la eternidad. Nunca ignores a quien necesita tu mano para levantarse, pues ese extraño podría ser el ángel que el destino puso en tu camino para abrirte las puertas de un milagro que has estado esperando por años. La verdadera grandeza de un ser humano no se mide por el tamaño de su cuenta bancaria, sino por el tamaño de su corazón y por el respeto que muestra hacia sus mayores y hacia quienes menos tienen. Y tú, que me has acompañado hasta el final de este relato cargado de emociones y verdades, ¿qué enseñanza te deja la historia de María Guadalupe y su encuentro con don Roberto en aquel pasillo de Santa Fe? Escríbelo ahora mismo en los comentarios, pues quiero leerte y conocer cómo estas palabras han resonado en tu propia vida y en tus valores familiares. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre la importancia de la humildad y la justicia, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza y de fe en la bondad humana hoy mismo.